Pues ya estamos aquí en la mesa, Federico Dorin, Arturo Ávila, Gibran Ramírez, buenos días a los tres. ¿Es de tu partido, Federico, el alcalde electo? Sí, tenemos otra alcaldesa electa en Veracruz a la que ya han intentado dos veces atentar contra su vida. Es un clima muy complicado lo que hay postelectoral en Veracruz. Ojalá y se puedan las autoridades coordinar para garantizar su seguridad y sobre todo para que el voto se respalde por las autoridades. No tiene sentido ir a votar para elegir a alguien y que luego el crimen organizado te arrebate la decisión que tomó la gente. Oye, nos quedan 2 minutos antes del corte y bueno, pues el tema que has traído una y otra vez hacia la mesa, Federico, una y otra vez hacia la mesa, Gibran, Huachicol fiscal, y bueno, pues ahora estamos ante el caso probablemente de mayores dimensiones, ¿no? De corrupción en el gobierno anterior, en el gobierno actual. ¿Quieres decir algo para iniciar en el minuto 40 que nos queda, Federico? A ver, muy brevemente, primero felicitar a Gibran, tuvo ayer una gran intervención, muy valiente en tribuna hablando de este tema, y yo la verdad es que pues estoy azorado de lo que ha pasado. Pareciera que estamos viviendo una novela de Mario Puzo, ¿no? Esta columna de Mauleón, donde están callando a los marinos y pues hay estos supuestos accidentes en las prácticas de tiro, hay gente que sí fue asesinada de las fiscalías que investigaban el Huachicol, no solo el caso de Edgar en Reynosa, sino el de esta otra, pues del marino de Magali Nava, el marino que entregó la carta. Entonces es muy preocupante ver cómo está reaccionando el crimen organizado. Hay que celebrar que la presidenta tomó la decisión finalmente de algo que yo había criticado históricamente, que eran los decomisos sin detenidos, los decomisos sin gente presentada ante la justicia. Eso hay que reconocer, pero también hay un enorme tramo de complicidad de gente a la que es evidente que sabían que le iban a girar las órdenes de aprehensión y que no las alcanzaron. Pongo 2 ejemplos. El que traía aquí la semana pasada, Tania Contreras, misteriosamente hacen las aprehensiones de todos los vinculados a la operación en Tamaulipas, pero ella saca su amparo antes, como si alguien le hubiera avisado. Y lo mismo pasa con Fernando, el socio del gobernador de Durazo en Sonora, el hermano de Farías Laguna. Hay uno. ¿El del hijo? No, o sea, es que son dos los Farías Fernando, Laguna. que no, sí. Fernando es el prófugo, que ahora ya tiene un amparo, pero detuvieron al hermano, que es el vicealmirante, sí. Y curiosamente nunca lo detuvieron y ya está un amparo tiene. ¿Será porque hace negocios con el hijo de Durazo? Regresamos con Arturo y Gibran. 36 minutos, a ver, ya ponía Federico Dorin, diputado del PAN, sobre la mesa, es el tema del Huachicol, esta red que ha quedado al descubierto en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué dices, Gibran? Bueno, hay que tomar en cuenta que no es un caso que esté aislado y que se trate nada más del presente, porque eso sí es lo que se ha querido presentar, una trama de corrupción, sobre todo en la Marina, el tráfico de combustibles, sobre todo en buques, y algo que pasó recientemente. Pero esto tiene, digamos, una línea histórica que va mucho más allá de la que he escrito desde 2021-2022, que involucra no nada más a personas que estén en la Marina, en las aduanas, sino que en el cambio de civiles a marinos hubo una intervención del poder político que favoreció que fueran nombrados ciertos marinos en las aduanas para favorecer ese tráfico de combustibles. ¿Año? En 2021. No lo sé con precisión, creo que fue en 2021, pero ahorita lo checamos. O sea, en 2021 se empezaron a acomodar las piezas. Sí, no es que antes no hubiera ya tráfico de combustibles, pero esta trama que se está... Digamos que la alineación completa fue en el 21 con Sergio y las campañas desde arriba hasta abajo, que nadie moleste y que todo trabaje bien, que todo funcione bien. Así es. Y en todos lados estos entramados mafiosos están protegidos por una élite política, protegidos y operados. Esos son a los que no hemos visto detenidos. Y los vínculos de estas redes de tráfico de combustibles con la política han sido salvados hasta ahora. Ya decía Federico de el sobrino del exsecretario de Marina que es socio del hijo de Durazo. Fernando Farías Lagunes. El vicealmirante, ese es contraalmirante. Es el hermano del vicealmirante, pero curiosamente el vicealmirante, va a sonar cínico esto, solo era huachicolero. Y el que era prófugo y ya tiene su amparo, es huachicolero y socio de negocios con el hijo de Durazo. Los nombres para ir con Arturo. Vínculo con el poder político.
el mismo caso de la señora Contreras. Tania Contreras. Así es, que han sido protegidos hasta ahora. Esto debería llegar mucho más arriba. Tendría que explicar Mario Delgado cómo se financiaron las campañas de 2021, donde ha habido varios señalamientos. Bien. A ver, Arturo, adelante. A ver, el tema del robo de combustible no lo inventamos nosotros, lo heredamos nosotros. Pero hay una enorme diferencia. A ver, enorme diferencia, ¿no? Mientras los señores del PRIAN, ¿no?, que son unos seres sin memoria, que se les olvida, ¿no?, lo que hicieron, pues nosotros lo combatimos frontalmente. ¿Qué hicieron, recuerdo? Y esto es, ¿Qué hicieron? bueno, en el último año tan solo de Enrique Peña Nieto se reportaron 80,000 millones de pérdidas por concepto de robo de combustible, y en nuestro gobierno ha habido una reducción significativa. ¿Existe? Sí existe. Hay una reducción, sin duda. Diferencia abismal. Nosotros sí estamos deteniendo, porque mira, aquí Federico, todas las veces que veníamos a esta mesa decía, ¿y los detenidos? ¿Y los detenidos? ¿Y los detenidos? Y no solamente en estas mesas, en otras donde también le dábamos unas palizas, ¿no? Y los detenidos, ¿no? Y los detenidos ahí están. Y los detenidos resulta que son de un nivel muy alto. Estamos hablando de un vicealmirante, ¿no? No es menor. Es más alto el vicealmirante. Pero no ha acabado la investigación. Correcto. Y estamos hablando de una operación, un trabajo conjunto donde participó la propia Secretaría de la Marina, ojo, que no pierde ni remotamente la legitimidad que tiene como institución. Pero ¿dónde dice que, o sea, Dos, el fiscal la dijo fiscalía que participó en la Secretaría Marina, pero ¿dónde está el documento? ¿Cómo fue? Sí participó, fue una ¿Pero operación cómo? conjunta, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, incluso participó la UIF también, ¿no? Porque hubo cuentas O sea, si congeladas lo que de dicen inmediato. es que lo denunció Rafael el SAT Ojeda, pero y no hay un documento que avale la Procuraduría Fiscal, por supuesto, ¿no? Un decomiso histórico, estamos hablando de 10 millones de litros de combustible. Pero además, inmediatamente, un bloqueo de cuentas y un aseguramiento de propiedades, de vehículos de lujo, ¿no? Y lo que yo te quiero decir es que en este gobierno hay una cero tolerancia a la corrupción, ¿no? Entonces me parece que es bien importante porque efectivamente sí inicia con una investigación y una denuncia clarísima del almirante Ojeda. Pero a este clarísima tema. ¿en qué sentido? Porque lo dijo el fiscal y clarísima ¿en qué Una sentido? denuncia ante la está? Fiscalía General ¿Pero de la está República. en papel? Está en papel ante la Fiscalía General de la ¿De República. Ojeda? De ahí nace la carpeta de investigación. Ah, pues es que yo no la he Hay una visto. carpeta de investigación. No, bueno, pues la carpeta de No, está bien. investigación, tú sabes que tiene, a ver, Azucena, por favor. ¿Qué? Tampoco. ¿Qué? No, la Pero la carpeta de presidenta investigación. dijo que venía de una denuncia anónima. Déjenme terminar, por favor, porque Perdón, tampoco. pero hay un montón de papeles No, que ha yo divulgado lo la sé, propia yo lo Fiscalía sé. sobre el caso. Sí, bueno, a ver, nada Ajá. más decirlo. Sí hay una denuncia. Formal. Sí hay una carpeta de Ok. investigación. No han acabado las detenciones. Correcto. Y es muy probable que alcancen a gente muy cercana también al Partido Acción Nacional y al PRI, quienes fueron, ya lo dije, los herederos de este desastre histórico y que solo hasta que llegamos nosotros se está combatiendo. Dice dice Dorin Fernando Farías Laguna, dice Gibran Tania Contreras, Mario Delgado. ¿Quiénes? A ver, ¿Quiénes cercanos? yo te diría que si las fuentes de Doring nuevamente son columnistas, o como en el X que Doring publicó el día de ayer, en donde hace referencia a una conversación privada, que es una intercepción de una página que ni siquiera es oficial, o sea, que no corresponde a un buró de investigación, pues estamos en las manos de Federico Chapoy, nuevamente, ¿no? Del chisme político. Y ya hemos visto que siempre que viene Federico con algo se le cae el argumento. Son insostenibles los argumentos de Federico Doring en esta mesa. Pero cuando te refieres a alguien cercano al PAN y al PRI, Pues ya ¿quién veremos. Yo lo que digo es, no puede haber, Bien. sin duda, omisión de responsabilidad de quienes durante tantos años fueron los causantes de este desastre en materia de robo de combustibles. Federico. A ver, varias presiones, otra clase gratuita aquí para el propedéutico. Acaba de decir la misma sandez que dijo ayer Andrea en esta mesa. Ella dijo que el primer permiso para importar lo había otorgado Calderón. Sí. Es que es una ignorancia astronómica. No se podían importar combustibles hasta enero de 2019. Bueno, dijo Peña Nieto. No, dijo Calderón. Dijo que Calderón había modificado la ley. No, dijo que Calderón el primer permiso para además yo importar. no dije eso, ¿de qué gasolina. habla? Y entonces, pero es igual de ignorante. ¿Pero de qué habla? Lo que confunden ¿Qué, es que el estás huachicol, diciéndole el huachicol. ignorante a Andrea, Te o estoy diciendo qué? que los dos ignoran cómo es el tema jurídico. El Digo, para huachicol saber. de Trawitz, que es un Estos huachicol machitos del PAN. de ductos y bidones, es al que él ha hecho referencia.
este huachicol fiscal no existía en los gobiernos anteriores, no pudo haber existido porque en los gobiernos anteriores solo Pemex podía importar los combustibles. O sea, ¿el huachicol de Carmona era huachicol del tradicional o no, del fiscal? era fiscal, ¿Sabes qué porque omite? fue después del 19. ¿Sabes qué omite Dorin? Pero entonces lo que yo estaba explicando, que yo no interrumpí cuando él mentía y demostraba que no entendía, es el de Trawitz. O sea, Carmona 2019. Sí, pero con ¿Conocimos el fiscal. huachicol fiscal en el 2018? No. Antes no. Porque el huachicol fiscal, ¿de dónde viene, Susana? Ajá. De que los particulares, ¿qué dice hoy la primera plana del Universal? 8 puertos, 555 empresas. Ajá. Esas empresas que pueden importar combustibles y contrabandearlos con la corrupción de Morena, no lo podían hacer antes de enero del 19, porque la reforma energética que permitió que las empresas importaran no Correcto. existía en los gobiernos anteriores. Entonces, primera precisión. Segunda precisión. No han hecho absolutamente nada más que tomar una decisión que yo les reclamé históricamente. ¿Por qué? Porque su gran investigación, su gran investigación es Rubén Guerrero Alcántar, que les dijo lo que tenían que hacer y le costó la mataron, vida, ajá. ¿no? Y todo el tramo del vicealmirante y todo lo que es las aduanas de Manzanillo y Guaymas, todo viene de lo que dijo un marino honesto, y lo mataron y lo callaron. Y como tú bien dijiste con José Luis Montenegro, que es la mejor crónica que he oído de este tema desde que empecé yo, te felicito, solo 2 personas sabían en la Armada dónde iba a estar de vacaciones. Y le costó la vida a la carta. Así que ellos no investigaron nada. Y la carta estaba guardadita en un cajón y no pasó nada. Y la otra tramo, el de Tamaulipas, fue fortuito. Pero aparte se perdió un barco, porque él dice un barco de 10 millones. Pero al que acaban de detener de Tamaulipas, que era gente de Horacio Duarte, promovió, que estaba asociado en las empresas, un amparo para que le regresaran a nosotros 10 millones de litros de diésel, porque no había sido 10 millones, había sido 20. Entonces, ¿dónde están los detenidos? Son los mismos que yo reclamaba toda la vida. Puro servidor público, los que estaban en los turnos, que si tú ves cuándo se metió el combustible, ¿quién me responde? Pero ¿quiénes son los protegidos? Ahí te van los protegidos. A ver. Todas las empresas con las que los importan y estos que decíamos, Tania Contreras, Juan Carlos Madero, que curiosamente no los alcanzó el brazo de la justicia tamaulipeca, y en el lado de la justicia sonorense, ni a Fernando Farías, ni a Alfonso Durazo Chávez. Bien, regresamos. Dorin Gibran Ramírez aquí en la mesa. Gibran, el huachicol fiscal, bueno, como conocemos esta versión de huachicol ahora, porque ya no es, o sigue siendo también esto. No, se dan los dos. Se dan los dos. Sí. Esto de perforar los ductos y sacar el combustible, venderlo en bidones, etcétera, etcétera, Ajá. se da, pero ahora está sofisticado, ¿no? Sí. Huachicol fiscal con miles de millones de pesos desviados del erario a través de los impuestos. Sí, digamos, la primera versión del huachicol a nivel masivo desde el gobierno fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando nombra a su jefe de seguridad como jefe de seguridad. A Trawitz. Como jefe de seguridad de Pemex, a León Trawitz. Y monta toda una ingeniería en los ductos de todo el país para extraer ilegalmente combustible, desde luego con una red de corrupción en Pemex y con una red de corrupción empresarial, ya de por sí sofisticado y desde el Estado. Y gracias a sus propios vínculos con el ejército. Así es, y por otra parte está esta importación de combustibles sin pagar impuestos que permite, digamos, introducirlos al sistema con un costo mucho menor y con una ganancia absurda, ¿no? Se calculaba en casi 200,000 millones de pesos anuales, y que permite no solamente aceitar estas redes de corrupción en las aduanas, sino que impacta desde luego también al poder político que lo protege, que es el que se está señalando ahora. No solamente esto es prueba de que la corrupción no se ha combatido, hay otros casos que desmienten esa aseveración de Arturo, como el de Segalmex, y ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum el desvío de 2,000 millones de pesos que fueron pagados a empresas fachadas y que no hemos repetido Falso. lo suficiente. Bueno, Y- no solo eso, y la licitación que canceló por sobreprecio sin fincarle responsabilidad a nadie, la de Birmex o la otra. Bueno, pero era del gobierno anterior, ¿no? No, esa ya fue con ella. Y Pero se Por, canceló. por eso quitó el de Debe- Birmex y puso yo ahí. Sí, pero la canceló, y los actos administrativos de quien quería defraudar a la hacienda pública no deberían de haber quedado impunes. A ver, pues sí, muy exigentes. A ver, Y no me finalmente, Está bien, a ver, finalmente, si fuera cierto que el exsecretario de Marina hizo la denuncia sobre el huachicol fiscal,
¿por qué nombró a su sobrino Roberto Farías como comandante de zona naval en 2024? Es una evidente mentira. Es una buena pregunta, Arturo. La pregunta se responde muy fácil, ¿no? Hubo una investigación. Cuando tienes tú elementos de prueba de que hay una conducta ilícita y a lo mejor no tienes nombres, se lo encargas a la fiscalía para que investigue. Es bien fácil. Y mientras bien sospechas fácil. de alguien, pero lo nombras. Déjame terminar porque yo no acabé. Pues a lo mejor no sospechaba. Yo no acabé. A lo mejor no sospechaba. No, pero estos ya sabes que son de chisme político, ¿no? Entonces no hay datos. A ver, La Ordeña con Peña Nieto, ¿no? Estamos hablando de alrededor, fíjate, de 147 mil millones de pesos de robo a los ductos de Pemex. Con Felipe Calderón, 1,163 tomas clandestinas, ¿no? Y se robaban ni más ni menos que 39,000 barriles diarios. ¿Qué pasó? ¿Y con López Obrador? ¿Qué pasó? Nada, no pasó absolutamente nada. ¿Los viste a Federico Doring haciendo algo, diciendo algo? Nada. ¿Viste a Gibran comentando algo, diciendo algo? Siempre. Nada, Desde absolutamente. 2015. Pero tú que sí me conoces, ¿se lo reclamaba yo en su momento al gobierno o no? Yo los dejé terminar. Yo sé que cuando se les sacaban los argumentos, el PAN y el PAN más naranja, ¿no? Se unen para tratar Ni que fuéramos de Pinterest, argumentar. pero bueno, sigue. Estamos hablando de pérdidas en 2018 de 60,000 millones y una reducción año con año. Y detenidos. Y una red que se está desarticulando, y sin importarnos el nivel, sin importarnos quiénes son, no somos cómplices. Es decir, Azucena, perdón, pero sí hay una enorme diferencia entre Arturo, ellos y nada más nosotros. repíteme las cifras. Lo digo. ¿Qué estabas comparando de Felipe Calderón? ¿Qué era? Estaba comparando las pérdidas que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto, que son 147,000. O sea, ¿de Calderón cuánto es? A ver, para ser muy precisos, Ajá. en el caso de Enrique Peña Nieto estamos hablando que durante su sexenio se perdieron 147,000 millones de pesos. Pasaron tomas clandestinas de 1,635 a 12,581 en 2018, un incremento del 338%. Con Felipe Calderón, a final de su sexenio, ¿no? La ordeña alcanzaba 39,000 barriles diarios, equivalentes a 200 pipas por día, ¿no? En 2011 se registraron aproximadamente 1,163 tomas clandestinas y se estima que cerraron con 1,300 al finalizar su gobierno. Y efectivamente gobierno Andrés Manuel López Obrador reportó pérdidas por robo de combustible en 2018 cercanas a los 60,000 millones de pesos, y ahí inició una lucha que fue reduciendo efectivamente el robo de combustible, ¿no? Y claro, hay que decir algo, nada más finalizo con esto. ¿Y sabes por qué empezamos a importar combustible? Pues por la reforma energética que aprobaron ellos. Ellos fueron los causantes de eso. Pero eso no te lo va a decir nunca Federico, ¿no? Pero se equivocó en las fechas de la historia. No es privativo de ella. Lo que le pasa a todos aquí, a los bufones del bienestar. Pero a ver, me concentro. Qué bueno que apuntaste las cifras. Compáralas con las actuales. 554,000 millones de pesos. 554,000 es el boquete comprobado entre lo que puedes checar en internet, en las agencias que monitorea las ventas de combustible privado estadounidense a mexicanos, a empresas, estas 555 empresas, que no aparece reportado ni por aduanas ni por energía en el gobierno de México. 554,000. Todo lo que te recitó es el huachicol tradicional, el viejo, el rupestre, no el industrializado, no el de Andy, no el que se instauró desde las aduanas, no el que tú leíste aquí de la carta donde el general de la defensa señaló a Juan Carlos Madero, porque no lo podías importar, porque solo Pemex. ¿Por qué compraron Deer Park? Dizque para ya no tener que importar, sino ellos mismos producirlo. Entonces, él está hablando de lo que fue el pasado, pero en las cifras, por supuesto que no sostiene. Déjame darte dos datos nada más para ilustrar la mentira de Arturo. ¿Cuántas sentencias, publicado en primera plana también del Universal, hay contra guachicoleros, ya sea fiscales o tradicionales, en el sexenio del observador? 9. Me acuerdo el dato perfecto de memoria porque lo dije un día en tribuna, tú te acordarás. 9, ¿no? Y entonces te dice que todo esto sí, pero las 555 empresas están intocadas, y todos los que hoy día fueron consignados son cuates, o de la denuncia del almirante al que asesinaron, que es Guerrero Alcántara. ¿Y qué te dijo José Luis Montenegro? Que el epicentro, que lo que detonó todo fue la carta de él y el asesinato de él. Y nosotros lo único que hemos hecho es exigirle al gobierno que los presente, y yo eso siempre lo he reconocido.
todavía está pendiente, mete a las empresas. Porque las empresas siguen delinquiendo. Yo no quiero que nada más cambien de puerto. Si Bien. tienen identificados 8 puertos, hay otros cruces fronterizos. No quiero ni las pipas, ni los carrotanques, ni los barcos. Esto es bueno, sí, pero es absolutamente insuficiente. ¿Y quién Pero protege? es un buen inicio. Claro, Es un buen claro, inicio. porque en el reino del ciego el tuerto es rey. No, y entonces hemos avanzado O del sea, sexenio no del narco al 100. Es un gran golpe, Federico. Bueno, es un gran golpe que no se debe al gobierno, porque la información con la que están actuando es de Sí. Guerrero Alcántara al que Pero mataron. el sexenio pasado no quiso avanzar. Claro, por eso es un gran avance. Ajá. Es un gran avance, pero es incompleto. Porque lo que debería estar en la cárcel son los guachicoleros. Por eso te vuelvo a poner por enésima vez. Bien. La familia Jensen de Utah, que son guachicoleros privados estadounidenses, tienen una corte de Texas en la que ya están en un juicio iniciado desde mayo. Quiero alguien más sobre este tema, solamente antes de que vayamos a terminar con la mesa. ¿El presupuesto les parece suficiente, excesivo, algo que ¿Es vayan la última a... ronda ya? No. Ah. Que vayamos a intentar, que vayan a intentar proponer la oposición. No, a ver, ¿Puedo hacer una última intervención Adelante, sobre sí, el por tema del favor. huachicol? Bueno, yo creo que la presidenta tiene dos opciones. Una es continuar con esta estrategia y este tipo de detenciones de operadores de esta red mafiosa. Y eso, digamos... Con sello de Morena la llamó ayer José Luis Montenegro. Digamos, supondría que las responsabilidades se pueden quedar ahí y que con eso responde a las presiones de los Estados Unidos y soluciona ese tema. Pero eso le puede estallar en las manos a la presidenta. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que se acoja a un criterio de oportunidad y que señale a los políticos. Siempre estará latente esa posibilidad. Y ni modo de resignarse a que siga la epidemia de muertes entre los marinos involucrados. Y de accidentes también, Y en las prácticas de exfuncionarios de aduanas. Ujú. Como fue aquí en la Ciudad de México, recordarás, hubo un asesinato también. En Lo Miguel mejor, Hidalgo. la otra opción sería emprender un proceso de justicia transicional y ver desde ahora qué se hace con esa política mafiosa del sexenio pasado y cómo podemos reconciliar a este país. Yo creo que esa sería la correcta. Me llama la atención que ninguno de los dos menciona al secretario de Marina, Rafael Ojeda, y al presidente. No, a ver. Al expresidente. No, claro que sí, yo lo he mencionado siempre. A ver, esa frase del presidente de que nada pasa en México, ningún gran negocio sin que él sepa, la tiene tatuada en la historia. Además, lo Y él dijo en tiene el que contexto responder, del huachicol. porque los señalamientos contra su hijo Andy están acreditados. Te lo volvió a decir ayer José Luis Montenegro. Él sí, que él es un periodista, antes que lo vayas a descalificar, de los más prestigiados y que más conocen de cómo se comporta el narcotráfico en este país. Y Ojeda, bueno, pues a Ojeda no le voy yo a aceptar que diga que no sabía lo que hacía el sobrino político, sobre todo porque está la carta de Guerrero Alcántara. O sea, aquí hay una carta con la que nunca actuaron, porque si hubiera sido que existió la denuncia, Es que, ¿por ¿cómo? qué en 2 años no encontraron Hay nada? algo Y que- curiosamente cuando vino el secretario Rubio, se avanzó. Que cronológicamente no embona, ¿no, Arturo? Es decir, entre la carta, la A ver, denuncia de Ojeda. yo voy a retomar las palabras de alguien que quiero mucho, admiro mucho y que apruebo también su desempeño como lo hace el 82% de las y de los mexicanos, ¿no? Y voy a retomar las palabras. Cuando Federico Doring hace ese tipo de acusaciones es pura politiquería. Pura politiquería. Ah, eso te dijo la presidenta. Pero no ya solamente me acuerdo. eso, no Ajá. solamente eso. En pocos días seguramente escucharemos algo que dijo, porque la presidenta dijo Federico Doring es una persona conocida por su corrupción. Eso dijo. Entonces, nos contará seguramente la presidenta algunas anécdotas en la mañanera, nos regalará algunos capítulos y la presidenta normalmente no hace este tipo de acciones diciendo cosas que saca de columnas Dijo o de que páginas ella era- falsas. que cuando ella era jefa Cuando de era jefa de gobierno, gobierno, pues, así es le que sabía bien. así es que pronto sabremos de qué está hablando la presidenta. Regresamos.